Muchachos, este no es su podcast de La robótica me da acidez. Este es el primero de una serie de videos que vamos a subir para compensar las clases que se perdieron debido a la cuarentena. El tema que nos habíamos quedado era cinemática inversa de un robot de 6 grados de libertad. Ustedes se preguntarán cuál es la importancia de hacer estos cálculos de la cinemática inversa de un robot. Bueno, a nosotros nos habían acostumbrado a que programar un robot significaba mover el robot a una posición, grabar esa posición en el software del robot y después darle play como si fuera una coreografía y que el robot se moviera en esas partes. Pero si ustedes se dan cuenta, esos movimientos son muy torpes y dependen mucho de la robustez del mecanismo del robot. En este caso, si nosotros quisiéramos realizar una trayectoria o quisiéramos que el robot pase por ciertos puntos, la opción más viable es tener un cálculo, una ecuación que nos lleve de las coordenadas generales x, y, z a las coordenadas particulares de nuestro robot, a las variables articulares que presenta el robot. Ustedes ya saben que las coordenadas particulares de un robot son las variables articulares teta 1, teta 2, teta 3. Entonces lo que necesitamos es una transformación, algo que nos lleve de x, y, z a teta 1, teta 2 y teta 3. Este ejemplo que vamos a desarrollar está en el libro Introduction to Robotics, Mechanics and Control, Third Edition de John J. Craig. Bueno, en este libro se presenta un ejemplo, pero no está lo suficientemente desarrollado. Hay pasos que el autor omite explicar y que no son tan triviales, y yo, comprendiendo esto, es que en este video voy a mostrar a detalle cómo se va a expandir. En clases anteriores ya habíamos hecho el robot de sacar los parámetros de Navier-Hartenberg. Ahora vamos a realizar lo contrario. En la página 80 del libro se encuentran los parámetros de Navier-Hartenberg del Puma 560. Es el robot que hemos realizado como ejemplo en clases anteriores. Y solamente quiero darles el recordatorio para que vean dónde se encuentran las páginas y dónde se encuentran las ecuaciones. Nosotros esa vez calculamos la matriz de transformación. Esa matriz de transformación nos muestra cómo llegar de las coordenadas teta 1, teta 2, teta 3 a las coordenadas generales x, y, z. Entonces vamos a entrar a detalle cuánto es lo que vale cada uno de esos valores de esa matriz, y eso se encuentra en la ecuación 3.13 de la página 82. Mencionados los antecedentes, ya podemos hablar del método de Piper. Este método necesita que al menos 3 ejes del robot puedan coincidir en un solo punto. Entonces, a partir de esto es que podemos aplicar este método. Ya habíamos mencionado que un robot no tiene una solución cerrada, sino que puede tener varias soluciones debido a que puede llegar a una posición con el codo arriba o con el codo abajo. Entonces, este método consiste en pasar una de las matrices de transformación, como muestra en la figura 4.55, pasa una matriz de 0 a 1, la primera transformación, como una matriz invertida para encontrar un nuevo sistema de ecuaciones. Antes de continuar, también quiero recordarles el vector de posición ρ. Este vector de posición nos muestra dónde está el efector final del robot. De la ecuación 4.56, al multiplicar la segunda fila por la cuarta columna, obtenemos menos seno de teta 1 por ρx más coseno de teta 1 por ρy es igual a d3. Debemos recordar que el vector ρ es el vector de posición del efector final. Entonces, ρx puede ser sustituido como ρ coseno de phi y ρy como ρ coseno de phi. Entonces, al hacer la sustitución, podemos aplicar una identidad trigonométrica de suma de ángulos. Con la identidad trigonométrica de suma de ángulos podemos formar un pequeño triángulo donde el cateto opuesto va a ser comprendido por d3, la hipotenusa será ρ y el ángulo entre ellos será phi menos teta 1. Esto nos va a dar la posibilidad de formar un coseno y después dividir el seno entre el coseno para obtener la tangente.
al despejar la tangente, podemos obtener los valores de phi y teta 1. Sabiendo que phi es el arco tangente de ρ y sobre ρ x, que es las coordenadas que nos están pidiendo del final, las coordenadas generales x, y, z del punto donde queremos llegar. En clases anteriores también he mencionado la utilidad de arco tangente 2 y no el arco tangente normal. Una vez hecho esto, ya podemos trabajar con la ecuación que sale de multiplicar la primera fila por la cuarta columna. Entonces ese es coseno de teta 1 por ρ x más seno de teta 1 por ρ y es igual a A3 coseno de teta 2 más teta 3 menos D4 seno de teta 2 más teta 3 más A2 coseno de teta 2. De la misma ecuación 3.13 obtenemos el valor de ρz. Entonces, generando esas dos ecuaciones, las elevamos al cuadrado y las sumamos. Cuando realizamos esta acción, podemos ver que hay dos términos que se eliminan fácilmente porque son de signo contrario, idénticos y de signo contrario. Pero hay otros términos en los que vamos a prestarle más atención debido a que necesitamos hacer uso de unas identidades trigonométricas para poder eliminarlos. Cuando sumamos todo, podemos detectar que hay términos que se eliminan fácilmente con la identidad trigonométrica coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, pero hay otros términos que requieren nuestra atención. A continuación detallaré cómo se determinan. Si se fijan, la ecuación 3 y la ecuación 4 solamente estamos expandiendo esa suma de ángulos. Eliminamos la suma de coseno de teta 2 más teta 3 con la identidad trigonométrica que pueden encontrar al lado izquierdo de la diapositiva. De esta manera, al sumar nos va a quedar la ecuación 5, 2A3 por A2 coseno de teta 3. De la misma forma vamos a aplicar las identidades trigonométricas a la ecuación 6 con el seno de teta 2 más teta 3 que tiene al final. Y en la ecuación 7 lo mismo hacemos con coseno de teta 2 más teta 3. Al sumar, en la ecuación 8 nos queda menos 2A2 seno de teta 3 por D4. Con esto reducimos la parte derecha de la igualdad. Ahora debemos reducir el lado izquierdo para obtener una ecuación más compacta. Aquí quiero mencionar que hay varias formas de hacer esto. A lo mejor la forma que estoy utilizando es muy burda, pero decidí hacer el binomio al cuadrado y de lo que estaba en el binomio al cuadrado separarlo usando los valores de ρ, y una vez que lo separé sustituyo por los valores que habíamos encontrado en el primer triángulo donde encontramos teta 1 para sustituirlo como el coseno de teta 1 más phi. Después de hacer esta manipulación, regreso a los valores originales de ρx al cuadrado más ρy al cuadrado menos d3 al cuadrado, utilizando el teorema de Pitágoras. Ahora lo que hace el libro es a partir de la ecuación 13, agrupa unos términos como k. Esa k nos va a ser muy útil porque, si se fijan, está agrupando un buen de variables que son independientes, no dependen de los ángulos, sino que están directamente relacionadas con la posición final del efecto. Ahora vamos a formar otro triángulo con A3 y D4. Este nos va a servir para aplicar la identidad trigonométrica de suma de ángulos. Vamos a utilizar ese ángulo lambda para manipular y obtener una ecuación de suma de ángulos que se muestra en la ecuación 17. La sustitución trigonométrica que hemos utilizado a lo largo del ejercicio se ha mostrado ser muy útil. Otra vez la vamos a aplicar, pero ahora con R como hipotenusa, K como el cateto opuesto y lambda menos teta 3 como el ángulo entre ellos. Entonces, aplicando seno entre coseno, podemos obtener otra función de arco tangente y al final obtener la ecuación 21 que nos va a dar el valor de teta 3 totalmente independiente a los otros ángulos del robot. No hemos concluido, aún nos falta encontrar los valores de teta 2, teta 4, teta 5 y teta 6. En otros videos vamos a encontrar estos valores.
pero sí quería desarrollar los pasos que no son evidentes, no aparecen en el libro, y a lo mejor otras personas nos van a decir que son redundantes o triviales, pero sí quería hacer énfasis en ellos, sobre todo en esa parte de cuando completé el binomio cuadrado. A lo mejor no era necesario, pero sí se quería ser muy claro en esa parte. No somos ningunos expertos, no hacemos libros de robótica, pero quiero decirles que estos videos son con la intención de ser lo más didáctico posible, que se pueda entender de dónde salen todos esos valores, y tal como en el mecánico que lo ves golpeando con un desarmador y un martillo, solamente esperas de que tu coche quede bien. Pues bueno, así estamos a lo mejor usando una que otra herramienta matemática de forma burda. Solo quiero decirles que yo prefiero redundar y volver a hacer algunas cosas que dejarlas a la imaginación o que no se entiendan al 100%. Es la primera vez que hago un video, espero les sirva, espero les guste, y esto de la cinemática inversa se va a utilizar para otros temas, sobre todo para seguimiento de trayectorias. Eso es todo por este video, espero les haya gustado y sobre todo que les sirva. Muchas gracias.